Dios les bendiga. Espero que todos estén bien y que estén disfrutando de la presencia del Señor. Hoy vamos a compartir la palabra y el título del sermón se llama Las 7 palabras. Así que vamos a comenzar con nuestro mensaje y vamos de la siguiente manera. En casi todas las iglesias, estos días se suele predicar en esta semana del año un tema sobre las 7 palabras que hacen referencia a la muerte de Cristo. Un comentario sobre las 7 palabras o las frases que pronunció Cristo en la cruz. Y parece imposible que esto pueda hacerse sin caer en continuas repeticiones. Pero la experiencia ha demostrado que en estas expresiones que salieron de los labios de nuestro Salvador, que salieron en esos momentos supremos, son tan ricas en significado que pueden predicarse muchas veces sobre ellas, expresando cada vez nuevos pensamientos de profunda enseñanza y de edificación personal y espiritual. Así que en el presente sermón nos proponemos considerar las 7 palabras como una expresión sintetizada del plan de salvación. Trataremos de describir tales frases en una sola palabra y las expondremos de la siguiente manera. Primero, la palabra misericordiosa. Segundo, la palabra alentadora. Tercero, la palabra cuidadosa. Cuarto, la palabra conmovedora. Quinto, la palabra expresiva. Sexto, la palabra garantizadora. Y séptimo, la palabra reveladora. Así que empecemos con la primer palabra, la palabra misericordiosa. Para lo cual vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 23, versículo 34. Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Podemos decir que todo el plan de nuestra salvación radica en la misericordia de Dios. El secreto de tal maravilla, en la cual deseaban mirar los ángeles, se basa en la soberana misericordia de Dios, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y también en Tito capítulo 2 versículo 11 la palabra nos muestra, en resumidas cuentas, la gracia de Dios que trae salvación se manifestó. El corazón de Cristo estuvo lleno de misericordia y de compasión a través de todo su ministerio público. Se compadecía de los enfermos y los sanaba, de las gentes hambrientas y les daba de comer, de los inocentes niños que estaban por entrar en las eventualidades y acontecimientos de la vida y los bendecía. Estos rasgos de compasión son comprensibles hacia tales personas. Pero lo extraordinario, lo imposible desde el punto de vista humano, es que se compadeciera de los enemigos, de los que nos hieren, de los que nos afrentan. Sin embargo, hasta este punto llega el amor de Jesucristo, hasta amar y bendecir a los que eran material y moralmente culpables de los terribles dolores que en aquellos momentos le estaban afligiendo a nuestro Señor. Hay un hombre de la antigüedad que se llama Séneca. Y ese hombre en la historia nos dice que los crucificados maldecían el día en que nacieron a los verdugos, a sus madres y a todo y a todos. Incluso terminaban escupiendo a los que los miraban. Cicerón, otro hombre de la antigüedad, nos cuenta que a veces era necesario cortarles la lengua
a los que iban a ser crucificados para impedir que blasfemaran de una manera terrible en contra de los dioses. Así que es seguro que los verdugos de Cristo esperaban oír voces y maldiciones de aquel que, por las órdenes recibidas de poner su cruz en medio de los dos ladrones, lo consideraban sin duda como un jefe de malhechores. Los fariseos y los escribas, que conocían mejor al maestro de Galilea, esperaban oír por lo menos quejidos de dolor, pero cuán sorprendentemente fue lo que oyeron. Pues abramos nuestras Biblias en Lucas 23, 34, y la palabra nos dice en Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vemos que de los labios de Cristo salió no un grito, sino una dulce y suave oración de perdón. El verbo griego para esa palabra no está en pasado, sino en gerundio. O sea, no es decir el pasado canté, viví, soñé, es yendo, cantando, viviendo, haciendo. Y el griego para esa palabra es lehein. Y no es dijo, sino iba diciendo. Lo que nos hace suponer que esta admirable frase fue repetida por nuestro Señor varias veces durante el cruel proceso, cuando los clavos entraban en su carne, cuando fue levantado en la cruz y mientras el dolor se hacía más agudo, Jesús iba repitiendo esta plegaria de perdón. ¿Por qué tal maravilla? ¿Por qué tal maravilla? ¿Por qué Jesús es todo amor? ¿Jesús es todo amor? Sí. Lo hemos dicho al principio, Dios es amor, y esta es la base de la redención, pero también porque es sabiduría infinita. Se ha dicho con razón que comprender es perdonar. Y conocía la ignorancia de todos los culpables del horrendo crimen. No saben lo que hacen. ¿Quiénes no saben lo que hacen? ¿A los soldados? Nosotros, a lo sumo, tratando de ser imitadores de nuestro sublime maestro, hubiéramos dicho: perdona a los soldados, a los ejecutores materiales de esta atrocidad, porque son irresponsables, obedecen órdenes, pero castiga a Pilatos, a Caifás, a los sacerdotes, a todos los miembros del Sanedrín. Pero la súplica de Jesús incluía a unos y a otros, pues sabía que también estos eran ignorantes del gran misterio de su persona, y que su súplica tuvo respuesta. Lo vemos en Hechos capítulo 6, verso 7. La palabra dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que podemos ver aquí en ese versículo que un gran número de sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, la misma súplica misericordiosa es una advertencia, pues nos muestra una razón en que la misericordia tiene sus límites. Límites que dejan al que los traspasa fuera del alcance del perdón. Hasta aquel momento, todos los que eran directamente culpables de la muerte de Cristo se hallaban incluidos en la misericordiosa súplica que hizo Jesús, pero no habían podido comprender el significado de la persona de Cristo y creían que era uno de tantos falsos mesías, pues tuvieron bastante evidencia y la rechazaron. No tuvieron ya excusa delante del tribunal de Cristo, porque después de que el evangelio fue predicado con tanta claridad
y que fue del dominio público en la ciudad de Jerusalén, después de que Pedro explicó claramente las profecías del Mesías Redentor referentes a la palabra de Cristo, a la persona de Cristo, y demostró por qué era necesario que el Cristo padeciese, después que puso en evidencia la prueba irrefutable de su resurrección, que los príncipes de los sacerdotes sabían mejor que nadie que era un hecho real, porque se lo dijeron los soldados que guardaban el sepulcro. Aún después de toda esta evidencia, los que se empeñaron en ver en Jesús no el anunciado descendiente de David, el Mesías de Dios, sino un mago resucitado por el poder de Belcebú, porque así convenía al orgullo de ellos y a sus intereses, los que tal hicieron quedaron fuera del perdón, como antes lo había quedado Judas. ¿Tú tendrás excusa? ¿Que has oído una y otra vez el Evangelio? ¿Puede decirse que no sabes lo que haces cuando endureces tu corazón a los llamamientos de la gracia de Dios? Oh, que ninguno de los presentes quede en la terrible situación de Faraón, de Judas, de Caifás, de Pilato o de Herodes, sino en la de los ciudadanos y sacerdotes judíos que obedecían a la fe. La segunda palabra es la palabra alentadora. Y para eso vamos a abrir Lucas capítulo 23, versículo 43. La palabra dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que esta palabra alentadora, esta segunda palabra que vamos a estudiar, es fruto de la primera. El compañero de martirio, un ladrón que estaba al lado de Jesús, a quien la tradición le da el nombre de Dimas, pero que en los evangelios es anónimo su nombre, ha oído algo tan sorprendente que, de repente, su corazón da un vuelco y se le abren los ojos de la fe. Ha oído de los labios de Jesús la palabra Padre. ¿Quién es este ajusticiado que puede llamar a Dios Padre y al mismo tiempo interceder por sus verdugos? Oh, si también él pudiera dirigirse a Dios con esa paz y tranquilidad de espíritu. Pero no puede. El ladrón cree en Dios, pero como tanta gente en el mundo, conoce al Creador muy superficialmente. Se lo imagina como un juez terrible, pues dice a su compañero: ¿ni tú temes a Dios? Nosotros justamente padecemos. Este ladrón recuerda sus maldades con pena y se da la culpa de ellas. No trata de excusarse pensando o diciendo: nuestra pobreza nos obligó a robar. Los malvados invasores de nuestro país que nos han empobrecido con estos impuestos tienen la culpa. Nuestras circunstancias nos llevaron a ser lo que somos. Este hombre se siente culpable, está de acuerdo con la justicia de los hombres y aunque le teme, no se queja de la justicia de Dios. ¡Qué buena disposición para dirigirse al Salvador de los pecadores, mi hermano! Siente dolor por sus pecados. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice: pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Este ha sido y será siempre el primer paso de la genuina conversión. El segundo paso es la fe. Y el ladrón crucificado también la tuvo. Es una profunda fe judía la que él tenía, pues no podía tener otra. Así que él ata cabos sueltos y se dice: este ajusticiado a mi lado ha sido sentenciado por Pilato como rey de los judíos por llamarse Mesías.
y su actitud ante sus enemigos y ante Dios demuestra que lo es. Ningún otro hombre sería capaz de hablar como éste ha hablado. Sí lo es. Hay esperanza para mí en el día de resurrección. Las gentes religiosas de Judea, enseñados por los rabinos, no creían en la supervivencia del alma, a pesar de que en el Antiguo Testamento hay versículos que dan evidencia de ello. Por mencionar algunos, Salmo 17:15, Eclesiastés 11:9, o Eclesiastés 12:7, Salmos 23:6, Job 19:25, hablan de la resurrección. Dan a entender de la resurrección. Así que su única esperanza para este hombre era la resurrección en el día final. Como dijo Marta, el día que estaba esperando a que llegara Jesús para sanar a Lázaro, y le dice, un día probablemente muy lejano, pero Jesús le responde con un hoy. La resurrección es hoy. Y es muy significativo. No será en aquel día lejano del establecimiento de mi reinado sobre la tierra, sino hoy mismo. Mi reinado no es una esperanza futura, sino presente, porque abarca mucho más que este mundo. Tus sufrimientos cesarán hoy, no dentro de 3 o 4 días. Tu gozo empezará hoy mismo en el paraíso de Dios, no dentro de centenares de años. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¡Qué preciosa seguridad! ¿La tienes tú? ¿Tienes tú esa seguridad? Pues haz lo que hizo el ladrón. Acude a Jesús, quien ha dicho, como en Juan 6:37, Jesús dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Acude a Él con arrepentimiento. Acude a Él con fe, ya que tú tienes suficientes evidencias para creer en Él y puedes creer en Él no solo como Mesías, sino como Salvador. La tercera palabra es la palabra cuidadosa. Y eso vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 19 y hacemos un resumen de lo que dicen los versículos 26 al 27. Mujer, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. Este es el mensaje esencial en esos 2 versículos de la tercera palabra. Y esa tercera palabra es la palabra cuidadosa. La vida cristiana no solo es un continuo pensar y hablar del cielo. Allá están, sí, nuestros principales intereses, allá están. Pero precisamente porque es así y allá nos dirigimos, debemos, por tanto, atender bien nuestros deberes aquí en la tierra. Jesús, como hijo humano de una dolorida mujer que se hallaba al pie de la cruz, tenía deberes humanos y los atendió cuidadosamente, encomendando a aquella buena y amante madre al discípulo amado. Su resignada pero dolorida madre lo necesitaba. La más favorecida de todas las mujeres también fue la más afligida. Una espada traspasará tu alma, fue lo que le dijo Simeón. Y en estos momentos, la espada estaba clavada en su alma. ¿Hasta qué punto era atenuado su dolor por la esperanza? Eso no lo sabemos. Jesús procuró poner la esperanza de la resurrección en los corazones de sus discípulos siempre que hablaba de su muerte. ¿No lo había hecho también con su amante madre? ¿No creen que lo habrá hecho también? Claro. Es muy probable, ese es un comentario personal, pero suponemos que es muy probable. Y María creía. Una manifestación de esta fe era hallarse casi sola junto a esa cruz.
mirando con los ojos dolidos y agradecidos los sufrimientos de su hijo amado. Ella allí sola, frente a él. Había tantas miradas de odio, de incomprensión, de venganza. Y mis hermanos, qué oportunas y consoladoras eran aquellas miradas de simpatía y de amor de algunas fieles mujeres y del apóstol Juan. Sin embargo, su fe estaba pasando por una severa prueba. La cruz, que para nosotros ahora es un hecho tan claro, después de las explicaciones del apóstol San Pablo, para los primeros discípulos era un misterio. Recordemos que el más creyente de todos, el apóstol Pedro, dijo: Señor, ten compasión de ti. Era muy difícil explicarse por qué él, que había venido para reinar sobre el trono de David, como le dijo el ángel, tenía que sufrir de aquella manera. Recordemos que algún tiempo antes, la misma María había estado buscando a Jesucristo porque decían sus parientes: está fuera de sí. Obviamente ella no creía que estuviera Jesús fuera de sí, en el sentido literal, como los otros lo estaban creyendo. Pero estaba de fuera de sí, de generosidad, de amor, de celo, como la madre de un misionero que ve a su hijo partir al Amazonas y su madre se pregunta si su hijo no se está excediendo de celo y amor al prójimo. Y ahora el exceso ha llegado a la cumbre: dejarse crucificar. Aquel que mostró tanto poder, ¿no sería un exceso de bondad? ¿Quién podría consolar a María en aquellas circunstancias? ¿Quién podría mostrarle y recordarle el admirable plan de salvación de Dios? ¿Quién podría gozarse con ella cuando la mañana de la resurrección viniera a iluminar sus vidas? ¿Quién podría consolarla otra vez cuando el misterio de la ascensión arrebatara a Jesús de nuevo de sus manos? Había un discípulo que había comprendido más profundamente que ninguno la doctrina del Evangelio. La prueba del Evangelio que escribió muchos años más tarde, ningún otro se refiere a la conversación con Nicodemo. A este discípulo confía Jesús a su madre. Había parientes cercanos, Jacobo, que después lo conoceremos como Santiago. Jacobo, por ejemplo, él tiene una epístola que lleva el mismo nombre. Y parece que cuando Jesús estaba dando la responsabilidad de cuidar a su madre, todavía Jacobo no creía en Jesús. Juan capítulo 7, versículo 5, dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Y aún después de la aparición del Señor, sin duda, él se convenció. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Así que Jacobo no tenía la experiencia espiritual de Juan. Por eso Jesús une a aquellas dos almas piadosas en un lazo de obligación familiar. Con ello Jesús nos enseña a pensar en la tierra a la vez que pensamos en el cielo. En los deberes para con nuestros prójimos, empezando con nuestros familiares con quien Dios nos ha unido de un modo más íntimo, y en nuestros deberes para con todos los seres humanos, pues a todos ellos nos debemos. Las necesidades de los demás deben preocuparnos a nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Mientras Dios nos tenga sobre esta tierra, ya que nuestra vida como redimidos es un tiempo de prueba, y como el mismo Señor dice en Lucas 16, del 11 al 12, el que es fiel en lo poco, también lo es, también en lo más es fiel. No debemos, pues, desentendernos de este mundo, sino ser fieles en las cosas de este siglo, en los deberes y oportunidades que Él nos da aquí abajo para hacer el bien, a fin de que podamos ser hallados
dignos de cumplir mayores responsabilidades allá arriba. La cuarta palabra, la palabra conmovedora. Mateo 27:47. Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta es la palabra más misteriosa de estas 7 palabras. Y podríamos decir de todas las palabras que Cristo mencionó en el curso de su ministerio. ¿Por qué? ¿No es Jesús el mismo Dios? ¿No dijo él: mi Padre y yo somos uno? ¿No le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Cómo puede, pues, expresarse en esos términos? Como dice Pablo, es Jesús, Dios bendito por todos los siglos. El mismo apóstol Pablo nos aclara el misterio en Filipenses, capítulo 2, de los versículos 6 al 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra griega kemoseif significa se vació. Vino a ser temporalmente siervo, el que es Señor de todo. Sus milagros los realizaba orando a Dios como nosotros. El Cristo hombre obró como Dios lo había propuesto. Y lo hizo por la íntima comunión en que vivió siempre con el Padre Celestial. Jesús decía: la voluntad de mi Padre hago siempre. Eso es lo que decía Jesús. Ello llenó al Señor por su suprema consagración y obediencia, el misterio de su kenosis por amor de nosotros, su misterio de despojarse a sí mismo. Podríamos decir que no sintió tanto su negación por la íntima relación que vivió con Dios. Por eso, cuando sus discípulos dormían, él oraba, consultaba con el Padre Celestial y se llenaba de poder. Pero este privilegio no era posible cuando se hallaba colgado en esa cruz. Él se hallaba colgado en esa cruz como sustituto nuestro, cargado con nuestros pecados. Dios no puede consentir el pecado. La presencia divina le abandonó. Y para que nosotros pudiésemos enterarnos de esta tragedia espiritual, siendo responsables de su dolor físico, es que abrió su boca el Señor diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los mártires que han sufrido por el Señor, que han sufrido tormentos y muertes horribles, no han experimentado semejante dolor moral. Al contrario, han estado en mayor comunión y felicidad con el Señor. Podemos citar centenares de ejemplos. Y en la pantalla voy a presentarles que les recomiendo 2 libros, entre muchos que hay. Uno se llama El cristianismo evangélico a través de los siglos. El autor es Samuel Vila. Y el otro libro se llama El libro de los mártires, de Juan Fox. Pero Cristo no era un mártir, sino nuestro Redentor. Llevaba todo el peso de nuestro pecado y el Padre Celestial no podía tratarle sino como pecador. La exclamación que hizo Jesús no era una queja, no era una duda, pero era una situación interna que no la conoceríamos si Jesús no la hubiese expresado. Es una pregunta al Padre de la cual él no esperaba una contestación del mismo Padre. ¿De quién la esperaba? ¿De ti? ¿De mí? Él quiere que nosotros reconozcamos lo inmenso de su sacrificio y le digamos:
¿Por qué te ha abandonado el Padre, Señor Jesús? Por mí. Tú lo sabes, pues tú sabes todas las cosas, pero quieres que yo lo reconozca, que yo lo sienta, que yo lo agradezca. Pues sí, Señor, lo reconozco, fue por mí. Tú fuiste desamparado temporalmente para que yo pudiera ser amado definitivamente y para siempre. Tú nos viste desamparados y viniste a ampararnos, aunque ello te costara el dolor y el desamparo temporal del Padre. Ampárame, pues, Señor, aplícame los medios de tu sacrificio. Hazme un hijo de Dios de tal modo y de tal carácter que sea una dulce comunión como la que tú tuviste con tu Padre todos los días de tu existencia terrenal. Que yo también la pueda tener, que yo pueda vivir bajo el amparo de Dios a causa de tu desamparo que sufriste por mí. Amén. La quinta palabra es la palabra expresiva. Y esa palabra la encontramos en Juan 19:28, cuando Jesús dijo, tengo sed. Esta breve frase, que es una sola palabra en el original, expresa, según todos los comentaristas bíblicos, dos grandes sentimientos de Cristo. Uno, físico, y el otro, moral. En primer lugar, es una expresión de la necesidad física que sentían todos los crucificados a causa de la pérdida de sangre y la fiebre producida por las heridas. Y Jesús pronunció para dar cumplimiento a la profecía que había previsto esa circunstancia en el Salmo 22:15, donde leemos, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y en el Salmo 69:21, donde dice, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y el Evangelio añade otra burla cruel sobre esto. Sus verdugos mezclaron con el vinagre y él amarga y pestilente. Jesús había renunciado a la bebida sedante porque esa bebida sedaba, ayudaba a amortiguar el dolor del tormento al que estaba ahí ajusticiado en esa cruz. Pero esa bebida por disposición legal se le daba a los que estaban crucificados. Vino mezclado con mirra. Jesús rehusó tal bebida para que su naturaleza física reaccionara con todo lo horrible del dolor de los crucificados, sin mitigación de ninguna clase. ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto el Señor? Para que se cumpla en su cuerpo el máximo dolor, ya que sufre por tantos pecados. Claro, pero también para que tú y yo podamos sentir más hondamente lo mucho que Él nos ama. Si hubiese aceptado la mirra, hubiéramos dicho al día de hoy, cuando se está somnoliento no se sufre mucho. Pero Jesús sufrió hasta el máximo de los padecimientos para hacernos comprender y apreciar su gran amor por nosotros, para maravillar más a los hombres y a los ángeles. Hay un texto en Isaías 53 que nos muestra el sentido moral de semejante expresión, de ese grito, de ese anhelo que se dejó oír en la cruz. Del fruto de su alma verá y será saciado. ¿Se ha cumplido? ¿Se está cumpliendo o se cumplirá semejante profecía? ¿Creen que Jesús está satisfecho de ver 9/10 partes de la humanidad en la más completa ignorancia acerca del Evangelio, que habla de la redención que tanto le costó? ¿Creen que está satisfecho de la vida de nosotros, sus discípulos,
de la respuesta de nuestros corazones, de nuestras vidas cristianas, de nuestra conducta, de nuestros esfuerzos por su causa? Pensemos en esto. ¿Cuánto debemos mejorar cada día? Aún hoy nuestro Salvador, en lugar de vino, recibe vinagre. En vez de mirra, recibe hiel. Pues el mundo no aprecia su sacrificio. Su amor por las almas, y ni siquiera ellos que hemos confiado en Él de todo corazón podemos decirle, como dijo Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. ¿No podríamos hacer más, mucho más, para mostrarle nuestro amor al Redentor, para calmar la sed de su alma? Sin embargo, un día será satisfecho su anhelo, cuando se haya aprovechado todo el fruto del glorioso misterio de la redención. Cuando millones y millones estén reunidos ante su trono como una multitud incontable, como lo dice Apocalipsis 7. Nuestro Salvador verá que no fue en vano su sacrificio de la cruz, entonces verá el fruto de su dolor y será saciado. Se cumplirá la profecía de Isaías. Palabra 6, la sexta palabra garantizadora. Juan 19:30. Jesús dijo, consumado es. Y esta palabra es la más corta, pero también la más grande, la más alentadora, la más significativa para nosotros. Es nuestra palabra. La palabra que recibimos como prenda de seguridad y de esperanza de los labios del Señor. Jesús había dicho ya, una palabra para sus verdugos, una palabra para el ladrón arrepentido, una palabra para su madre y 2 palabras para sí mismo. Aunque con referencia simbólica y moral para nosotros. Ahora, Él pronuncia una directa y exprofesa palabra para nosotros, para alentar y animar nuestra fe. Consumado es. Es una palabra tan corta que en el original griego es literalmente una sola palabra que se dice tetelestai. Sin embargo, abarca un mundo de significado. Es la palabra que ponían los griegos en los recibos cuando eran cancelados. Cuando un recibo era cancelado en la cultura griega, esa es la palabra que ponían los griegos. Cancelado. ¿Pueden comprender ahora la importancia de esta palabra con ese ejemplo? Jesús se esmeraba en explicar su significado después de su resurrección, según leemos en Lucas 24:26 y en Lucas 24 del 46 al 47. El asombro entonces de sus discípulos no era tanto verle resucitado, no, pues ellos ya tenían muchas pruebas de su poder milagroso. Lo que ellos les asombraba era que hubiese querido padecer. Jesús leía en sus asombrados ojos esta pregunta. Si tenías tanto poder, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué clamaste, tengo sed? Y, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta es, para que se pudiera predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Este es el secreto. No se podía predicar tal mensaje sin un sustituto. Si tienes una deuda, no te basta con decir que estás arrepentido. ¿Cómo podrías pagar la deuda de tus pecados al justo Dios? Pero Él sí podía pagarla por ti. De este modo, quedaba concentrada la justicia y el amor.
Al ver a Cristo padecer por tus pecados, por mis pecados, no solamente tendrás que decir estoy arrepentido, sino estoy agradecido y demostrarlo. Seamos cristianos de hechos, no de palabras. Seamos agradecidos con nuestra manera de vivir, no con nuestros labios. Jesús dijo, consumado es. La deuda está pagada, cancelada. Eso garantiza una salvación perfecta, a la que no puedes añadir nada como un mérito expiatorio, ni lo necesitas. Fue total, absoluta, la cancelación de nuestra deuda. El deudor que recibía el recibo cancelado que hablamos de los griegos, que la palabra es tetelestai, y que lo recibía por un acto de benevolencia, ese deudor no trataría de pagarlo de nuevo, pero quedaría obligado a una dependencia moral de gratitud. Obvio, quedaría agradecido a ese benefactor. Vamos a ver una anécdota sobre que es confiando en la justicia de Dios. Esta la leí en un libro del hombre de Dios, Samuel Vila, y dice la anécdota de esta manera. La voy a leer tal y cual. Cierta madre que tenía a su hija víctima de una enfermedad incurable, deseando estar segura de que ésta había comprendido y aceptado bien el evangelio, le preguntó, poco antes de morir, si se sentía salva. Sí, mamá, respondió su hija. ¿Y en qué confías para ello?, le insistió su madre. En la justicia de Dios, respondió firmemente la jovencita. Querrás decir en su amor y su misericordia, hija mía, le estaba corrigiendo su mamá. No, mamá, confío en su justicia. Porque Dios es justo, no puede exigir dos pagos para mis pecados, el de Cristo y el mío. Si Cristo murió por mis culpas, no puede volver a hacérmelas pagar a mí. Si Cristo murió por nuestras culpas, tú ya no tienes que pagar nada. Nada. Consumado es. Total. No fue incompleto. No necesita tus sacrificios. Necesita tu obediencia. Hay dos extremos en la relación de la obra perfecta redentora de nuestro Señor Jesucristo. Uno es por defecto y el otro es por abuso. No considerarla suficiente y tratar de añadirle méritos. Este es el defecto de muchas almas ansiosas dentro del cristianismo nominal. Pero existe otro, que es por exceso. Ese es otro. Y no es un exceso de confianza. Nunca se puede tener demasiada confianza o fe en el Señor. Pero sí descaro, de pereza, de ingratitud. El defecto de decir, porque Él lo hizo todo y no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, puedo ser un cristiano frío. Hacerme la religión a mi medida, hacerla a mi gusto. Puedo leer o no leer la Biblia. Asistir al culto cada semana o asistir cada 3 meses. Dar o no dar para la obra de Dios. Testificar de Cristo o cerrar la boca. Eso es un error. La obra es perfecta, completa, no le falta nada y no le puedes añadir. Pero tu fe y mi fe en el Señor se muestra por nuestras obras, cómo nos comportamos y cómo actuamos para con el Señor. Amigo oyente, ¿quieres ser salvo? Por grandes que sean tus pecados, hay una salvación completa y perfecta para ti.
Una salvación tan grande que ha servido para perdonar y regenerar a los más grandes criminales. Estos grandes pecadores podrían ser salvos y tú no serlo, si no aceptas y vives el Evangelio como un don de Dios. O si no confías solamente con un arrepentimiento de labios. Quiera Dios dar a cada uno arrepentimiento y fe sincera para recibir y agradecer de un modo debido la obra de Cristo. Séptima palabra, la palabra reveladora. Lucas 23:45. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La entrada en el mundo espiritual es siempre un misterio que estremece el ánimo de nosotros. Por eso todos miramos con temor o con horror el momento inevitable de la muerte. Estamos tan acostumbrados a un mundo de leyes físicas que casi a todo lo que les causa espanto es entrar en las regiones de lo desconocido, que es el momento de la muerte. Y esta prevención y temor no podía existir en el Hijo de Dios, en el Verbo encarnado. Sin embargo, le oímos exclamar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué dijo esto Jesús? Podemos imaginarnos el Calvario como un lugar trágico, no solo por la multitud insolente pronunciando gritos, blasfemias y burlas. Esta situación ya se había terminado. Las tinieblas habían hecho desfilar a los burladores y ahora hay silencio en el Calvario, por espacio de unas 3 horas. Sin embargo, continúa siendo aquel un lugar terrible. Pues, permítanme contestar la pregunta con otras preguntas. ¿Quién había movido aquellos labios burlones, escarnecedores? ¿Quién había levantado aquel enojo insolente? ¿Quién había inspirado esas blasfemias? El enemigo de Dios y de los hombres había puesto en juego todos sus recursos para dar lugar a aquella victoria contra el Hijo de Dios encarnado. Aquella victoria que fue su mayor derrota. El diablo y sus huestes, que parecen haberse manifestado de un modo especial en Palestina durante el ministerio público de Cristo, habían llegado al colmo de su actividad, a la cúspide de su culpa en la tragedia del Calvario. Ahora bien, el Redentor hecho hombre, reducido a la condición de hombre, de siervo, por su voluntad propia, va a entrar en el mundo espiritual, va a subir al cielo, pero pasando a través del infierno en el mismo Calvario de un modo literal. Si hemos de interpretar esto textualmente, lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. La palabra dice: el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cristo no teme a aquella parte espiritual de su tragedia. Solo teme una cosa: estar separado de Dios. Ahora, Él se muestra tranquilo y confiado. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Si esto podía decir un pobre pecador, el salmista David, mucho más el Salvador perfecto. Por esto le oímos exclamar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquel que nos habló del mendigo Lázaro, de cómo fue llevado por los ángeles cuando dio su último suspiro, ¿no dejaría de tener el Señor una legión de seres celestiales cuando, cumplida su misión y su obra redentora sobre la tierra, se dispondría a entrar por las puertas eternas, aquellas puertas de las cuales leemos en el Salmo 24 y en Apocalipsis 21 del 12 al 13?
¿Cuánto ánimo habrán tenido sus amigos fieles que no le abandonaron aún en aquellas horas de creciente oscuridad física? Sabían que si ellos ya no podían verle y mucho menos ayudarle, los cielos estaban abiertos para protegerle y llevarle en triunfo a la región celestial. La experiencia del Salvador como hombre ha de ser la nuestra también y debe de ser igual, de un modo inevitable. Todos hemos de pasar por este sombrío valle. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sabemos. Pero cuando llegue nuestra hora de partir, ¿podremos dirigirnos entonces a Dios del mismo modo como se dirigió nuestro Salvador? Si Él es nuestro Padre, podemos. Si Él es nuestro Padre, podremos. La gran cuestión para nosotros es, ¿qué debo hacer para que así lo sea? Tenemos la respuesta en Juan 1:12 y en Efesios 1:5. Juan capítulo 1, versículo 12, la palabra nos dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Efesios capítulo 1, versículo 5, la palabra vuelve y nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La muerte redentora de Cristo es la garantía de que podemos terminar nuestros días con la misma confianza que Él. Si le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, entonces, y solo entonces, podremos decir con gozo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Podremos decir esto cuando nos llegue la hora? ¿Podremos enfrentarnos a esa realidad inevitable con plena confianza y sin temor alguno? Sí podremos. Aunque no como Él, pues Él era el unigénito. Pero podremos como hijos adoptivos, podremos. Vemos cómo Esteban, que era más que un creyente como nosotros, él era como nosotros, Esteban, pudo imitar en 2 palabras que dijo Jesús en la cruz, mientras era asesinado por sus verdugos. Así que sigamos su ejemplo y se cumplirá en nosotros como se cumplió en Esteban la promesa de Cristo. No se turbe vuestro corazón. Voy a preparar lugar para vosotros, y a aquel lugar iremos por su gracia, para verle y para estar con Él. Y es un lugar muchísimo mejor que el que ahora estamos aquí en la tierra. Filipenses 1:23, concluimos con esto. Te invito a abrir la palabra en Filipenses 1:23. Y la palabra dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, y es por los siglos de los siglos. Dios los bendiga, hermanos.